nos han arrodillado. Totalmente. Vamos a ver, ¿dónde está toda nuestra industria? ¿Dónde están nuestros derechos sociales? Toda esta gente que es muy patriota, pero tiene la patria en Suiza. Oye, no hay patria si no hay derechos de los trabajadores. Sin justicia no hay patria, y sin patria no hay justicia. Hace 50 años nos separaban muchas horas y muchos kilómetros y días de viaje de una persona en el otro extremo del mundo que hubiese cometido cualquier clase de crimen. Ahora son apenas 10 horas o 12 horas de vuelo y te estás encontrando con gente que viene con 3 muertos que la tienes en la puerta de tu casa. Por lo tanto, el querer negar la realidad solamente hará una cosa, que es que el problema siga aumentando. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad, pero para poder hacerlo, chocamos con un problema, que son los intereses creados por quienes se benefician de ello. Estas personas que tienen un país con una población que, a diferencia de la nuestra, no se está extinguiendo. Nosotros, si le hacemos caso al Banco de España, necesitamos todavía 20 y tantos millones más de extranjeros venidos de fuera, que sumados a los que hay, más los descendientes de los que hay, significaría que en el año 2050 más de la mitad de la población de España ya no sería de origen español. A partir de ahí podemos dar a España por desaparecida. Por lo tanto, nos encontramos con un escenario a 10-15 años terrible. Terrible para nosotros. Nos están haciendo la guerra híbrida, tanto en Ceuta como en Melilla como en Canarias. Queridos amigos, bienvenidos al canal del Coronel, a vuestro canal, a tu canal. Ya me habéis oído comentar alguna vez que la vida a veces te ofrece grandes oportunidades de conocer a personas excepcionales. Pues hoy tenemos con nosotros una de esas personas excepcionales a la que la vida me ha llevado a conocer. Ya ha estado en el programa y además con un éxito total y absoluto. Los cortos que hemos sacado del programa que hicimos con él ha batido todos los récords de audiencia, no tengamos ninguna duda, porque de verdad que es que lo cuenta de una manera magistral y además con un conocimiento de todas las materias que es verdaderamente abrumador. Y es abrumador porque, aunque no lo diga, se lo voy a decir yo, os lo voy a decir yo a vosotros, el invitado que tenemos hoy es superdotado. Tiene tal capacidad intelectual que podemos considerarlo como superdotado. Tiene una biblioteca de miles de ejemplares en su casa, pero es que algunos se lo sabe de memoria, muchos de ellos se lo sabe de memoria. Y por tanto son de esas personas que aprendemos. A medida que va hablando, pues vamos aprendiendo todos y el primero yo, evidentemente. Para mí es un gran placer, un verdadero honor volverle a tener aquí con nosotros, porque, como os digo, es una persona realmente excepcional, de esas que por casualidades de la vida pues pude conocer y de verdad que a partir de ahora espero seguir manteniendo el contacto con él porque quiero seguir aprendiendo de esta persona. Y tenemos con nosotros, como os digo, pues a esta persona excepcional que se llama, ya lo conocéis, Francisco José Fernández Cruz. Además, os he de decir que hoy quizá no le veis en su mejor momento porque ha tenido la gran deferencia de venir, de prácticamente levantarse de la cama porque ha estado acatarrado, e incluso con fiebre, y de venir al programa. Y a lo mejor, como os digo, no le veis en su salsa total y absoluta. Pero claro, es que Francisco, antes de ser abogado penalista, que es abogado penalista, pues fue guardia civil, y no un guardia civil tampoco cualquiera, fue de los GAR, cuando el GAR significaba Grupo Antiterrorista Rural, y además destacaba dentro de por sí de estos guardias civiles tan sumamente especiales y tan destacados que estaban en los GAR, que siguen existiendo hoy, aunque tenga la denominación sea un poco diferente. Por tanto, como os digo, es una persona excepcional de la que venimos una vez más a aprender y a disfrutar. Así que, Francisco, bienvenido de nuevo a tu canal, al canal del Coronel. Pues muchísimas gracias, mi coronel. Saludar a toda la audiencia de tu canal y sobre todo que con esta presentación yo estaba guardando que ahora entrase alguien aquí que no era yo, porque digo, debe ser alguien importante y demás. Yo creo que has exagerado mucho. No he exagerado en absoluto, porque además la importancia de las personas no es que salgan en televisión, que le hayan dado muchos premios, que sea muy famoso, no. La importancia es cuando tú hablas con las personas y ves que tiene algo detrás, porque sabéis que muchos políticos solamente repiten mantras, pero en cuanto
cuanto le sacas de sus temas, de los que conocen y repiten como papagayos, ves que rascas y no hay nada debajo. Aquí en este caso a Francisco le podríamos rascar todo lo que quisiéramos, que cada vez cuanto más rascamos tiene otras capas debajo que todavía son mucho más interesantes. Francisco, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, nacionales, internacionales. Mira, precisamente decía nuestra querida audiencia que tú eres un gran abogado penalista, muy reconocido, yo me he informado y sé que eres una persona que te aprecian mucho dentro de la profesión y te respetan, que eso es lo más importante, creo que para cualquier profesional es que te respeten como profesional. Cosa que tú sabes que muchas veces no es el caso de todos los abogados, que muchos efectivamente son muy mediáticos, pero luego dices, pues tampoco es para tanto, ha cogido fama por lo que sea, ¿no? Tú no tendrás hoy, de momento, esa fama, pero lo que sí que es cierto es que eres muy respetado por todos tus colegas. Pero claro, tú estás todos los días en los juzgados, tú estás todo el día viendo la realidad de la calle. Y ahora mismo, en este debate que ha habido con motivo de las elecciones en Cataluña, ha habido dos partidos, tanto Vox como también ha entrado en ese juego el Partido Popular, pero incluso algún partido dentro de Cataluña, que han comentado que la seguridad en general, no solamente en Cataluña, sino incluso en el resto de España, pues estaba deteriorando mucho. Que empezaba a haber problemas serios, no sé si relacionados o no con la inmigración, pero que empezaba a deteriorarse mucho la seguridad. Tú, como persona que estás todos los días en los juzgados, como abogado penalista, ¿tú cómo ves la realidad? ¿Qué nos puedes contar? Porque además yo sé que tú eres una persona absolutamente transparente, que no tienes ninguna doblez, y lo que sea la realidad tú nos lo vas a contar. Y por eso me interesa que tú nos lo cuentes, y además tampoco vas a hacer política, sino que nos vas a contar lo que de verdad está sucediendo. Para que entiendan desde qué posición lo digo, lo primero, disculparme por mi voz, que no estoy muy bien, ¿no? Pero mi primer contacto con la justicia fue al mes 5 días, y 5 días de cumplir la mayoría de edad penal con 16 años. El 29 de noviembre del 79 salgo del instituto, hay una manifestación que todavía no sé de qué es, y me detuvieron. Lo primero que me llevé fue una paliza directamente, en aquel momento. Pasé detenido por todo la Puerta del Sol, Plaza de Castilla, que lo acaban de inaugurar, me pusieron en libertad, aquello se archivó y todo quedó en nada. Mi segundo contacto con la justicia ya es en mi condición de guardia civil, en esa condición a mí se me ha inculcado una fe ciega en el sentido de la rectitud y de la justicia de los jueces, de los fiscales, de la administración de justicia y del papel que cumple la Guardia Civil al servicio de la administración de justicia. Pensemos que en heráldica un arma, una espada, nunca está rendida. En el emblema de la Guardia Civil, la espada está rendida ante la justicia, ante la fuerza ante la justicia. Por lo tanto, para mí, la idea de justicia y de cómo deben ser las cosas y de cómo debe cumplirse la ley no admite componendas, no admite enmiendas, no admite matices. La ley se cumple. Y cuando por tercera vez entré en un papel distinto en mi relación con la justicia, ya fue en mi condición de abogado hace ya más de 25 años. En aquel momento, mi idea de la justicia provenía de esa doble experiencia, una muy breve de adolescente, la que había tenido como guardia civil, y mi sorpresa fue que nada era lo que debía ser o parecía ser. A partir de ahí, a lo largo de estas distintas décadas, estoy evolucionando a medida que ha ido evolucionando la sociedad española. Cuando yo empecé a ejercer no existía la Ley Integral de Violencia de Género, hoy día existe, por ejemplo. Es decir, el marco jurídico ha cambiado, el marco normativo, las circunstancias de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también han cambiado. Y luego la calle también ha cambiado. Toda sociedad, tú ya sabes que yo he hecho un podcast y un programa de radio de Crónica Negra, El Día de Autos, y que he publicado 11 libros de crímenes. Bien, toda sociedad vive y muere y mata igual que piensa y que vive. Todo va combinado. El crimen por honor antes existía, ahora en España no existe, en otros lugares sí, por ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre? Que en este momento, lo que en un día cualquiera en un juzgado de Plaza de Castilla de detenidos se ve, es fiel reflejo de nuestra realidad social. Ejemplo, hace 25 años era rarísimo encontrarte un delito de usurpación, que es lo que llamamos ocupación, que te ocupen una casa. Ahora es cotidiano, en todos los partidos judiciales y en todos los lugares.
En unos más y en otros menos. En el caso catalán, como tú dices, se concentra el 42% de las ocupaciones de toda España. Ves prácticas muy diversas. Ejemplos, un juez ejemplar en su forma de actuar cuando estaba en instrucción era, y digo el nombre porque para hablar bien creo que siempre hay tiempo, es el juez Vázquez Taín. En su práctica era, para mí, uno de los mejores jueces de España, y ahí lo dejo. Y en su práctica era impecable, actuaba siempre. Hay bulos y hay mitos, como por ejemplo, que es que si llevan más de 2 días y te están ocupando la vivienda ya no les puedes expulsar. Y de repente ves que eso lo aplican las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O que, siendo como es el delito de allanamiento de morada, un delito perseguible de oficio, te dicen aquello de que es que no hay denuncia del ofendido porque la señora mayor está viendo a sus hijos en Canadá y estos tipos le han entrado allí y le han destrozado la casa. Y para perseguir un delito, es decir, que si no hay una denuncia del banco, no se puede intervenir en medio del atraco. Bien, pues esto es lo que hay. Y luego la realidad es que esta práctica se ha ido deteriorando cada vez más. Nuestra realidad social ha cambiado, pero nuestras leyes no han ido en paralelo a esa realidad. Y nos movemos en el mismo dilema de toda la vida. ¿Libertad o seguridad? ¿Qué queremos tener? Y ya lo último que estamos viendo es que nuestra realidad ha cambiado también, no solamente en un aspecto nacional, sino también internacional. Hace 50 años nos separaban muchas horas y muchos kilómetros y días de viaje de una persona en el otro extremo del mundo que hubiese cometido cualquier clase de crimen. Ahora son apenas 10 horas o 12 horas de vuelo y tienes aquí gente que viene de las pandillas del Salvador que han huido de Bukele o de cualquier otro sitio. Por lo tanto, te estás encontrando con, por ejemplo, una ley en cómo el Código Penal contempla la doctrina de la legítima defensa y al mismo tiempo te estás encontrando con gente que viene con 3 muertos que la tienes en la puerta de tu casa. ¿De verdad tiene ese fin de prevención general que pretende el derecho penal, que es disuadir al delincuente de la comisión del delito, nuestras actuales leyes lo consiguen? Es lógico y normal que un joven que ve como una pareja atraca a una mujer y la pisotean en el suelo, acude, forcejea, el ladrón le agrede, le devuelve un puñetazo y lamentablemente fallece. Y eso merece a esta persona 180.000 euros de responsabilidad civil y 2 años de prisión. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar allí a la anciana tirada en el suelo, a la señora tirada en el suelo, llamar a la policía y, aunque tarden 5 minutos, dejarla allí? Entonces nuestro marco jurídico no se adapta a nuestra realidad social. Y luego la cuestión de la inmigración. ¿Todas las personas por el mero hecho de estar extranjeras son delincuentes? No. ¿Significa que todos los españoles que emigraron a Francia, Alemania, Suiza eran delincuentes? No, para nada. ¿Cuántos millonarios emigraron desde España a trabajar en la construcción a Alemania o a Suiza o a Francia? Ninguno. Aquí ocurre lo mismo. Las personas que vienen de países donde carecen de cualquier forma de protección social, con niveles de formación que no son en absoluto competitivos para nuestro mercado laboral, con unas capacidades para integrarse reducidísimas, sin capacidad para añadirle a un puesto de trabajo un valor añadido. Cuando llegan aquí, ¿qué papel, qué rol van a desempeñar? Pues muchas veces desempeñan el rol de tirar abajo los salarios, bien sea en la hostelería, bien sea en la jardinería o en cualquier sector, con el contento de los beneficiados de esto, que son las empresas, los grandes capitalistas, y también los que hacen negocio con la trata de mano de obra barata, que son los sindicatos. Pero muchas personas terminan en la delincuencia por falta por inadaptación, por pobreza. La pobreza es el peor enemigo. Pero eso no significa que por el tiempo que se tarda en darle los papeles también, en legalizarles. Hombre, se tarda años. Claro. Pero es que ahora eso no significa que se dice estamos en contra de la inmigración ilegal y de la legal también.
Pero además no por ser españoles y extranjeros, no. Cuando una persona está trabajando legalmente en España y tiene un puesto de trabajo, esa persona puede tener la nacionalidad que ella quiera, pero el puesto de trabajo es español. Y lo que le ocurra a su puesto de trabajo le afecta. Entonces, la necesidad de tener unas fronteras que sean más o menos permeables también le afecta a esa persona. Entonces, hoy día, la única defensa que tienen los trabajadores, el trabajo, frente a los grandes capitales, porque pensamos, grandes capitales, si mirásemos por presupuesto el porcentaje, o sea, el volumen de presupuesto anual que se tiene, veríamos que buena parte de los 250 primeros actores del mundo, muchos de ellos no son estatales, son grandes corporaciones. Son estos grandes fondos de inversión que están comprando todo. BlackRock, Vanguard, que han participado todas las compañías del IBEX 35. Ahora mismo, lo que tenemos este tema de la fusión del BBVA y del Sabadell, ahí están los dos. ¿No? Pues, como decíamos, entonces, ¿con qué nos estamos encontrando? Con que la delincuencia que tenemos es una delincuencia en auge, que ha aumentado exponencialmente en volumen, que está completamente sesgado su análisis porque obedece a intereses políticos la no segmentación de los datos, porque lo ve cualquier abogado que esté trabajando a diario en el turno de oficio, ve perfectamente las designaciones que le llegan y de dónde son las personas que le llegan. Y entre el 70 y el 80% no estaban aquí cuando levantaron el campanario del pueblo. El mismo ejemplo de la violencia contra las mujeres. Un porcentaje altísimo, altísimo, de las personas que se ven investigadas por este motivo son de origen extranjero porque obedecen una cultura que no es la que tenemos en España. Por lo tanto, el querer negar la realidad solamente hará una cosa, que es, uno, no buscar las soluciones necesarias, dos, que el problema siga aumentando. Tenemos que enfrentarnos a esa realidad, pero para poder hacerlo, chocamos con un problema, que son los intereses creados por quienes se benefician de ella. Ya. Y te iba a preguntar, ahora mismo sabes que hay un debate sobre qué va a pasar con la justicia y los jueces. Es decir, hay una corriente que es, no, los jueces tienen que seguir eligiendo a los jueces. Pero hay otra corriente, sobre todo más bien en la izquierda, incluso en la extrema izquierda, que no, que los jueces deben ser elegidos por los políticos. Pero eso es una deriva un tanto peligrosa, ¿no? Que no sé si coincide muy bien con la separación de poderes propia de un sistema democrático. ¿Tú cómo lo ves? Tú que estás todo el día metido también en el sistema judicial, ¿tú cómo lo ves? ¿Quién debe elegir a quién? Que este es un pleito para los peces grandes, no para los peces chicos. Al pez chico que llega allí y que tiene un problema en un juzgado porque no le pagan un alquiler, o al pez chico que llega al juzgado y ha denunciado porque le han ocupado el piso y demás, ¿quién ha colocado al juez de primera instancia o de instrucción allí? Le da exactamente igual. Pero eso es una cosa de pobres, es cosa del ciudadano. Es ahí el que se ve afectado son los derechos y los intereses de los ciudadanos. Los que se ven afectados por quienes componen las salas de los tribunales superiores de justicia y del Tribunal Supremo son los políticos. Y entonces, lógicamente, a los políticos se les preocupa mucho saber quién les va a juzgar. Vamos a ver. El principal problema de España en estos últimos 40 años es que el sistema ha sido en gran medida secuestrado por los partidos políticos. Es un problema del propio diseño del Estado. La clase franquista adinerada pactó una transición, se incorporaron los partidos políticos, los intereses económicos, los medios de comunicación, hicieron las cosas de una muy determinada manera, que no es el objeto de esta conversación, y vamos a dejar ahí, y crearon una situación de un bipartidismo imperfecto, con una ley electoral completamente tramposa para que todo cambiase sin cambiar nada. A partir de ahí, llegó Felipe González, el Partido Socialista, y empezó a degradar las instituciones del Estado en su propio beneficio.
Cuando le tocó el turno al Partido Popular, encontró que había cambiado de posición. Ahora el beneficiado era él. Por lo tanto, tampoco había razones para cambiarlo. Y cuando la tortilla vuelve a dar la vuelta, se encuentra con que le perjudica y vuelve a beneficiar al Partido Socialista. Y así llevan 40 años. La pregunta que yo le haría a los señores estos del Partido Popular que tanto se quejan de que los jueces no eligen a los jueces es ¿por qué no lo hicieron cuando estaba Ruiz Gallardón de ministro de Justicia? ¿O es que no les convenía? Entonces, ¿por qué ellos, con el historial que tienen, y me refiero al Partido Popular o al Partido Socialista, se postulan con alguna legitimidad frente a los españoles? Hoy, el Ministerio de Asuntos Sociales se congratula de que el 42% de los beneficiados por la renta mínima son menores. Es decir, estos señores que han repartido en España fundamentalmente pobreza, ignorancia y miseria. Casi 600.000 personas. Y miseria. ¿A qué se creen que tienen derecho? ¿Qué legitimidad tienen para ponerse delante de una cámara, de una televisión, y hablarle a los españoles después de que tenemos una deuda pública disparada para mantener sus privilegios? ¿Por qué una prestación por desempleo son poco más de 500 euros y afortunadamente la acaba de subir Yolanda Díaz, y yo no voto a Yolanda Díaz, pero lo digo así, pero vamos a ver que estáis cobrando cuánto, que tenéis unas pensiones, porque una persona con 7 años de cotización en el Congreso de los Diputados tiene que tener garantizado el máximo de pensión? No hay dinero para las pensiones, pero para vosotros sí. Y cuidado, esto es la parte visible, porque verdaderamente, como todo este conjunto de gente, yo cuando quieran les pongo mi certificado de vida laboral encima de la mesa. Tengo 60 años y he trabajado desde los 16. Ahora yo quiero ver el de ellos. Que me enseñe el suyo, Pachi López. Que me lo enseñe. Porque yo, lo que veo es comiendo el otro día, se ofende el de UGT porque le dicen come gambas. Yo no, chicos, yo es que no gano lo que tú. Enséñame tu certificado de vida laboral. Y luego hablamos. Entonces, en España ha quebrado el principio de igualdad, y en España, en estas circunstancias, es muy difícil que tengamos la posibilidad de cambiar verdaderamente las cosas. Sobre todo porque el Estado, que ha sido siempre la garantía de los pobres, ha perdido relevancia, fuerza y poder. Hacia arriba y hacia abajo. Hacia una entelequia en Bruselas de la que no tenemos ningún control, y hacia abajo, hacia lo que Joaquín Costa, tan olvidado hoy día, llamó oligarquía y caciquismo. Estos días de atrás ha habido manifestaciones, algunas importantes en España, de los abogados, exigiendo derechos que creen absolutamente justos, especialmente una vez que se retiran, ¿verdad? ¿Cuál es la situación para que todos nuestros queridos seguidores lo entiendan bien? Bueno, pues los abogados del turno de oficio en particular, y los abogados en general, carecen de todos los derechos sociales y laborales de cualquier trabajador. No tienen reconocido ninguno legalmente. Y además se conculcan a diario. Me explicaré. Un trabajador tiene derecho a un seguro de accidentes en el trabajo. Un abogado del turno de oficio no. Un trabajador tiene derecho a no ir a trabajar y a que le den su baja laboral. El abogado del turno de oficio queda al albur del juzgado. Una trabajadora tiene programado un parto para ir a dar a luz y se da de baja y va. Una abogada le pueden decir, no, mire usted, búsquese quien la sustituya, el juicio no se suspende. Y así sucesivamente, a un trabajador no existe la obligación y el deber y el derecho de trabajar, pero nadie le puede decir tú te vas hoy a esta empresa a trabajar porque yo te obligo, legalmente, bajo sanción. A un abogado del turno de oficio sí, porque los abogados del turno de oficio
al margen de que tienen un grado de especialización que no tienen por qué tener los que no lo sean, mínimo para estar en el turno básico 3 años, más el curso de formación. A partir de ahí oscila hasta los 10 años de ejercicio con los distintos cursos de especialización para actuar ante el Tribunal Supremo o en amparo en casación o en amparo en el Constitucional. Entonces, está muy lejos de la imagen de la abogada clásica, popular, de que tienes menos voluntad que mi abogado de oficio. Claro, el abogado de oficio no le pagan más de la mitad de las actuaciones que está obligado a hacer. Solo se le indemniza, que no se le considera retribución, por una parte de lo que hace y no conforme al valor que eso tendría en el mercado normal, sino conforme a una indemnización que unilateralmente fija el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas de acuerdo con unos organismos que se lucran de esa situación, como son los colegios de abogados y el Consejo General de la Abogacía. Y el único que no tiene nada que decir es el que pone el trabajo, los medios, el despacho, las horas, la disposición. Le puedo poner ejemplos a cualquiera. Todos los recursos que se hacen a lo largo de un procedimiento penal durante su tramitación, con excepción desde hace un mes del auto de prisión, no los pagan. Vienes obligado a llevar la ejecución de una sentencia en vía penal durante al menos 2 años de forma gratuita. Pero todo esto al final perjudica a la persona a la que se va a defender, ¿no? Vamos a ver. Porque claro, ¿con qué ánimo vas? Por mucha voluntad que tengas y mucha vocación... Ya no es una cuestión de ánimo solamente. No es una cuestión solamente de ánimo. Es una cuestión de que te encuentras con personas de todo tipo. El turno de oficio no es un señor que tiene un doctorado y es catedrático en algo y demás. Generalmente te encuentras con personas que no entienden bien el idioma, personas con una pobreza no solo material, sino también a veces intelectual, personas con trastornos mentales, personas con adicciones. Es decir, no pensemos que en el turno de oficio la persona, el justiciable, es un delincuente habitual o un delincuente extranjero. Eso lo hay. Pero hay otras 1000 variedades. Ejemplo, las víctimas de trata con fines de explotación sexual son atendidas por el turno de oficio. Las víctimas de delitos violentos contra la libertad sexual, yo estoy defendiendo y ejerciendo la acusación particular de varias víctimas de violación. Entonces, si a eso le añades que lo poco que te pagan no te permiten, según la señora esta Chiqui Montero, Marisú para sus amigos, el teléfono móvil no es necesario para ser abogado de oficio. Es decir, te avisan para que vayas a un cuartel a 50 kilómetros de casa a las 3 de la mañana por tan. Bueno, pues según Hacienda no. Con lo cual no te permiten repercutirte ese gasto de lo que te pagan. Y luego las remuneraciones son desiguales, son escasas. Estamos hablando de que, para que nadie se lleve a engaño, el turno de oficio no permite a nadie vivir de él. Estamos hablando de que un turno de oficio, a lo mejor a un abogado corriente le puede dar 4.000 euros al año, 5.000. ¿Al año? Al año. ¿Al año? Sí, o sea que no se vive de eso. No estamos hablando de que es que son personas que no tienen oficio ni beneficio, se meten ahí, no. Estamos hablando de que tienes una vocación de servicio, de que el turno de oficio te permite vivir cosas que de otro modo no podrías vivir. Te da una experiencia abismal, pero no es un medio de vida. Entonces, ¿qué menos que ejercitarlo en condiciones de cierta dignidad? Por supuesto. Y entonces el problema está en que, primero, que haya un mínimo trato digno, que no lo hay por parte de la Administración de Justicia, por parte de los jueces fiscales de la Administración de Justicia, no lo hay. Que dejen de usurpar una representación que no tienen los consejos, el consejo y los colegios, que dejen de lucrarse de los abogados que trabajan, porque, insisto, es obligatorio, ¿eh? La única razón por la que no es obligatorio ahora mismo es porque hay suficientes para cubrirlo, si no pondrían a todos si fuera.
Con lo cual, la situación es pésima. Entonces es comprensible que desde el 21 de noviembre el Sindicato de Abogados, el único que existe, haya convocado una huelga que está siendo desigualmente seguida según en qué partidos judiciales, porque a todo esto, por si fuera poco, lo poco que te pagan, no sabes cuándo te lo pagan, pero suelen ser mínimo 4 o 5 meses de retraso. Madre mía. Con lo cual, la situación de la abogacía en España, después de una masificación feroz, consecuencia del sistema autonómico, la abogacía ha perdido muchísimo en cuanto a su nivel de formación, no en la abogacía, sino en las facultades de Derecho. Y luego la realidad cada vez es más dura. Y ya por último, lo digo para que nadie se llame engaño, lo último ha sido el engaño de la Mutualidad General de la Abogacía, que tienes gente en este momento con 50 años de ejercicio que no se puede jubilar porque tienen pensiones de 480 euros. Es decir, no se permitía cotizar en Seguridad Social, era obligatorio hasta el año 96, si no recuerdo mal, estar en la mutualidad, y por lo tanto la gente cotizó en la mutualidad. En 2005 cambiaron a un puro plan privado de ahorro, y cuando nos dijeron a todos que aquello era lo normal, y cuando nos quisimos dar cuenta, ahí tienes gente que está... El otro día un compañero con un taca-taca en el pasillo del juzgado, con 82 años. No se puede, la gente no se puede jubilar. Y tienes un colectivo de 70.000 personas que lo único que pide es que el mismo trato que tuvieron los notarios y el mismo trato que tuvieron los corredores de comercio, lo tenga la abogacía. Y que todo ese dinero que se pagó ahí pase a la Seguridad Social, se capitalice por el número de años que corresponda y que tengan una pensión digna para poderse jubilar. Es que estamos minando todas las instituciones del Estado. Es que si la justicia no funciona, si los que estáis trabajando en la justicia para hacer justicia a los ciudadanos resulta que estáis descontentos de la manera que me estás contando, pero es que estamos acabando con todo lo básico, con lo básico, lo esencial que hace funcionar verdaderamente a un Estado y a una sociedad. Y lo estamos viendo últimamente. Ahora mismo existe una cosa, yo sé que este tipo de tecnicismos a muchas personas se les tiene que escapar. Por ejemplo, se impusieron plazos máximos para la instrucción de las causas. 6 meses, prorrogables, con limitaciones para la práctica de diligencias que no se hubieran practicado. Muy bien. ¿Por qué lo hicieron? ¿Lo hicieron porque los pleitos duran mucho y los ciudadanos se ven perjudicados? No. ¿Lo hicieron para dificultar la investigación de los casos de corrupción de los políticos? Con lo cual, hasta la propia ley procesal penal ha sido manipulada para favorecer a los políticos. Y otro ejemplo, llevamos oyendo hablar de ello, ni se sabe. No. Que el juez pasa a ser juez de garantías y el instructor de las causas lo sea el fiscal. Mira, si en España dejamos en manos de esta fiscalía la investigación de las causas, la instrucción de las causas, apague vámonos. Pero lo que estás diciendo es tremendo. Apague vámonos. ¿Por qué? Porque de verdad alguien se cree, en este momento que estamos viviendo, que si la instrucción de algunos de los casos que hay dependiera de la fiscalía, ¿se estaría instruyendo? ¿De qué depende de la fiscalía? Eso lo dijo un señor muy famoso, que de quién dependía, ¿no? Por lo tanto, esa es la situación. Y la situación en la justicia, a la justicia no se le han destinado medios. Y por una razón muy sencilla, porque la justicia se ha convertido en el último límite de la voluntad omnímoda de los políticos, de los partidos políticos. ¿Qué frase más demoledora, Francisco? Los partidos políticos han canibalizado y colonizado todo el Estado para ponerlo no al servicio de los españoles, sino al servicio de sus intereses particulares y de quienes los designa y financia. Otro ejemplo. Cualquier empresa, cualquier asociación puede ser susceptible de tener responsabilidad penal de las personas jurídicas, menos los partidos políticos y los sindicatos. Entonces, esto es sencillamente, hay que ser muy ingenuo. Una tomadura de pelo, vamos. Hay que ser muy ingenuo para dejarse manipular por el mainstream, por las mañanas, en las radios, en las tertulias, por parte de gente
que le llega, le promocionan por las televisiones, le ponen delante un argumentario y lo sigue todas las mañanas, y además pontifican como si fuese algo sustancial entre Ciudadanos, PP, PSOE, Vox, esto, lo otro, cuando dices, pero ¿de verdad os pensáis que votar sirve para algo? Mirad, si votar sirviera para algo, estaría prohibido. Es tremendo. No, además lo sabemos, sí, que si mañana hay un cambio de gobierno, que ya lo hemos vivido, en lo básico va a ser exactamente lo mismo, lo fundamental exactamente lo mismo. Vamos a ver, aquí no nos están preguntando nunca qué queremos que se haga, sino qué se va a hacer ya está claro. Ahora lo que nos preguntan es quién. Elige quién. En estas elecciones que tenemos de Cataluña, no se está discutiendo en la situación de Cataluña. Mira el informe PISA de educación en Cataluña. Un desastre. ¿Se cumplen las sentencias de los jueces en Cataluña? Yo, que no soy enemigo de lo catalán, ni muchísimo menos porque no soy enemigo de España, para mí es fundamental garantizar la supervivencia del catalán. ¿Por qué? Porque es cultura española. Por supuesto. Entonces, si nosotros permitimos que en la era de Internet el cine e Internet acaben con el catalán, nos han empobrecido. Entonces, conservar el catalán debe ser una de las prioridades del Estado. Pero eso no significa que tengan que ir en contra de los derechos de los que se quieran educar en castellano. Ahora bien, ambas cosas tienen que estar garantizadas. Y lo que no se puede hacer nunca es utilizar las diferencias entre españoles como base y sustento del separatismo. En España, en mi opinión, como español, como militar retirado que soy, aunque de condición mucho más humilde que tú, para mí, todo lo que atente a la existencia de España debe ser erradicado de forma absoluta. Y no puede, y lo digo, mi opción personal, no voy a tratar de imponer solo a nadie, pero prefiero pasar hambre a que se rompa España. Así de claro. Para mí eso es lo esencial. Entonces, si me tengo que salir del euro y tengo que salir de la OTAN, y que por cierto el artículo 13 es el artículo 13, lo digo por si algún político me oye, que le den una vuelta, que lo tienen publicado en el BOE, en el instrumento de adhesión de España a esa alianza militar, es la vía de salida. Pues si estamos en cualquiera de estas situaciones que tantísimo daño nos están haciendo, evidentemente yo prefiero pasar por cualquier circunstancia, porque más vale vivir de pie, o morirme de pie, que vivir de rodillas. Y esta gente nos han arrodillado. Totalmente. Vamos a ver, ¿dónde está toda nuestra industria? ¿Dónde están nuestros derechos sociales? ¿Por dónde se está yendo el campo? Que lo están Pero por el sumidero. Vamos a ver, que es que nuestros derechos sociales, que a mí me da igual si son franquistas, antifranquistas, de antes, de después, si la seguridad social se creó en tal momento o en tal otro, que me da igual. Que como toda esta gente, que yo también lo critico mucho, toda esta gente que es muy patriota, pero tiene la patria en Suiza. Oye, no hay patria si no hay derechos de los trabajadores. Sin justicia no hay patria, y sin patria no hay justicia. Es decir, eso es así. Entonces, solamente desde el interés general de los españoles se puede interpretar cualquier medida política, de cualquier orden, o económica. Hablan de la fusión de los bancos. ¿Dónde ha ido a parar todo lo que fue la parte del Estado, el Banco Exterior de España? En cualquier pueblo de España teníamos tres cosas seguras. El cuartel de la Guardia Civil, un estanco con la bandera de España y correos. Mi primera nómina como Guardia Civil fue a cobrarla a correos, porque era donde... La caja postal. La caja postal. Yo abrí la cuenta en caja postal en el año 79, que luego pasó caja postal, fue absorbida por Argentaria y hoy es el BBVA. Sigo manteniendo la cuenta desde el año 79, que la abrí en caja postal. Claro, ¿por qué? Pues porque a medida que se fue privatizando el Banco Exterior de España, la parte pública, fue pasando a esta entidad privada. Bueno, pues es que necesitamos intervenir en el mercado. Pero necesitamos intervenir en el mercado al servicio de la sociedad.
en interés de la sociedad, no en interés del partido político que esté en el gobierno en ese momento. Y los partidos políticos, insisto, solamente trabajan y laboran por y para ellos, no para nosotros. Es el problema. Estoy apuntando a los problemas. Alguien dirá, bueno, ¿y las soluciones? Las soluciones sería precipitado darlas aquí de esta manera. Pero que desde luego a esto hay que sentarse y darle una vuelta. Y que las cosas no pueden seguir como están, yo creo que son indiscutibles. Pero fíjate, Francisco, además, otro tema también relacionado con la justicia. Ahora mismo el gobierno lo que está pretendiendo, y nos lo está diciendo abiertamente, y además está empezando ya a mover a la prensa para que mentalizarnos en ese sentido, con esta ley de influencers, la ley de antibulos, que va a sancionar desde la administración a cualquiera que se le diga que está difundiendo desinformación o que está difundiendo bulos, y que muchos de ellos van a estar íntimamente relacionados con cuestiones políticas. Pero eso, si hay algún medio, algún influencer, algún youtuber, quien sea, o como dicen los pseudomedios, que efectivamente, intencionadamente, maliciosamente difunden desinformación que daña al conjunto de la sociedad, que daña a la seguridad nacional, quien debería actuar debería ser la justicia, no la administración. Porque si esto lo dejamos en manos de los políticos se van a proteger a sí mismos cuando sean ellos los que cometan los desmanes o cuando paguen a un medio para que cometan esas desinformaciones, esos bulos. Es decir, para poner un ejemplo para que nos entienda todo el mundo, el Watergate, en estas circunstancias, nunca habría prosperado, Nixon nunca habría dimitido, porque evidentemente se hubiera protegido los políticos a sí mismos, obviamente, y eso nunca habría llegado a instancias judiciales. ¿Esto no es también vulnerar claramente, digamos, otro de los pilares del Estado, garantizar precisamente la seguridad jurídica? Popularizó Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano, aunque la frase no es suya, la frase es del siglo XIX, que desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es lo que conviene al dueño de la imprenta. Lo dijo Lenin. No, y es anterior, es de un hispanoamericano. ¿Ah, sí? Sí, me parece que era costarricense, no me acuerdo, uno colombiano. Sí, exactamente, la frase es la libertad de prensa es la libertad del dueño de la imprenta. Sí, pero es una frase antigua. Sí. El caso es que él ahora en los tiempos de las redes sociales la popularizó a partir de una entrevista, ¿te acuerdas? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dices, vamos a ver, de repente al dueño de la imprenta le han quitado el monopolio de la imprenta. ¿Por qué? Porque la tecnología ahora permite a cualquiera que trabaje, el ejemplo, el Canal del Coronel. Canal del Coronel sale de la nada y en 4 días cuenta con 500.000 de personas, que es más audiencia de la que tienen muchos programas de televisión, y que se emite en una plataforma alternativa a la TDT controlada. Claro, ¿por qué a mí muchas personas, haga lo que haga o diga lo que diga o escriba lo que escriba o publique lo que publique, no me van a escuchar nunca en Antena 3? O pongo esta cadena como puede poner Telecinco, La Sexta, La 1, la que sea. Pues lógicamente, porque el discurso que yo sostengo está fuera del que se quiere lanzar a la población. Por lo tanto, los medios de comunicación son un medio de control social. En la medida en que son un medio de control social, la pérdida de control social es indeseable, por definición. Y ahora hay que volver a rectificar esta situación. A partir del año 2020, la deriva que ha ido llevando en cuanto a los derechos de la ciudadanía, no solamente España, sino todo el primer mundo, ha sido muy, muy temible. De repente, un buen día, alguien decide que tú no puedes ir a un teatro si no te aplicas una terapia. ¿Pero por qué? Porque usted puede contagiar a mi abuela. Ya, pero este señor también, aunque tenga la terapia. Da igual, pero usted no puede. Es decir, se han implementado medidas de control social sobre la población que han dado muestra de cómo se reacciona, tanto para los disidentes como para los espías del visillo, que te salían ahí de detrás del visillo, que van abriendo, es ese, no llevaba la mascarilla puesta. Con lo cual, a partir de ahí, las cosas han ido cambiando poco a poco.
Foro de Davos, última reunión. Subdirectora del Washington Post. Los medios tienen que volver a ser propietarios de la verdad. Y después y a continuación vamos viendo cómo desde Bruselas se va implementando una serie de políticas y de legislación tendente a presionar de dos maneras. Los segmentos que tienen menos audiencia. Voy a hacerme propaganda, perdónenme, lo estoy haciendo para eso. He venido, como dijo aquel, a Mercedes Milá, a hablar de mi libro. Bueno, pues yo tengo un canal en YouTube mucho menos importante que el del Coronel, que es Clave Geopolítica Oficial, y evidentemente, al tener la décima parte... De Paco Umbral, ¿no? No, al tener la décima parte de importancia que tiene el Coronel, a mí me controlan por el algoritmo. Si hay palabras inconvenientes, me fusilan el audio. Al Coronel, como ya tiene un gran nivel, pues lógicamente, ¿cómo le van a fusilar? Por la obligación de incluirse en registros y ser susceptible de unas sanciones muy elevadas. Porque ellos, además, no ejercen la censura previa. No, nosotros no hacemos eso. Pero si usted infringe, no le vamos a encerrar. Le vamos a sencillamente a arruinar. ¿Qué es peor? Entonces, eso es lo que están haciendo. Porque los medios, si no, ¿cómo se entiende que hoy, viniendo para acá, no salía de mi sorpresa, porque habitualmente suelo saltar de cadena de radio a cadena de radio, no escucho ninguna concreto. Pero hoy iba escuchando particularmente la de los señores que piden que pongas la X en la declaración de la renta en estas fechas, y me encuentro con un oyente que llama para decir que la Rusia comunista, que dónde están las universidades protestando contra la Rusia comunista. Y yo me quedaba así como diciendo, ¿estaré oyendo bien? O sea, ¿Rusia comunista? Digo, ¿se habrá enterado este hombre que hace 33 años que cayó el muro de Berlín y que en este momento Rusia Unida constituye un partido paneslavista que está englobado desde Bruselas en lo que llaman la extrema derecha? Con el UKIP o con Orbán. Además, ha estado próximo al Partido Popular Europeo. Efectivamente, con lo cual dices, ¿pero esta gente sabe bien de qué está hablando? O sea, o sencillamente para la propaganda da igual. Entonces, claro, es lógico que apliquen normas que nos devuelvan a la situación previa en la que nos decían que había una lucecita en el Pardo que velaba por todos nosotros, o que el príncipe, como cualquier joven de su edad, conducía su Lancia HF Integrale. Digo, como cualquier joven de su edad, no, que los jóvenes de su edad no tenían ese coche. Madre mía. Entonces, aquella familia feliz y aquel cuento feliz de la familia de la zarzuela sentaditos en la mesa camilla, que todo era estupendo y que todo era maravilloso, luego pasaron a todo lo contrario cuando convino. Es decir, a que nadie les discuta el discurso, quieren volver a ello. Quiero dar una nota de optimismo, y es que en todo caso, cuando en los años 70 y 80 alguien quería expresarse y estaba fuera de los medios, pues cualquier chaval en el instituto lo más que podía hacer o en la universidad era hacer un fanzine, 100 ejemplares y distribuirlos. Y ahora seguirán estando los medios y siempre el ingenio encontrará vías para burlar al tirano y a la tijera. Totalmente. Afortunadamente, y esperemos que siga siendo así, pero van a por ello, van a por ello, y además en muchos países llamados todavía democráticos. Hablemos un poco de la situación en Gaza, la situación terrible, evidentemente, que está sucediendo. Tú, además, desde el punto de vista también jurídico, como grandísimo experto, como mente privilegiada que eres, ¿tú crees que las soluciones, como propugna el presidente del gobierno, que ahora parece ser que ha conseguido el apoyo de otros 3 países, de Eslovenia, de Malta y de Irlanda, que la solución es los 2 estados? ¿Es viable un estado palestino? Declaración Balfour, principios del siglo XX. Un buen día unos señores que viven, imagínense ustedes, en el otro extremo del mundo, deciden que su pueblo, el de usted que me está viendo, va a ser la patria de unos que no están. Y de repente, unos años después, 30 años después, allí empieza a llegar gente. Se colocan y usted dice, oiga, un momentito, verán, es que esto es mi casa. No.
¿No se ha enterado que en el otro extremo del mundo, por decir algo, Alaska, alguien ha dicho que esto es nuestro? ¿Pero cómo va a ser así? Pues eso es lo que hicieron los ingleses al disponer de una tierra que no era suya, porque supuestamente yo he escrito la trilogía, esta sobre me falta el tercer tomo, sobre el movimiento cristiano sionista, porque un buen día decidieron los protestantes anglófonos... Recomiendo a todo el mundo leer los libros de Francisco porque son espectaculares, como todo lo que nos cuenta. Gracias. Entonces llegan allí y un buen día deciden que aquello es que hay que crear una patria judía allí. Oiga, sí, no, es que esto a nosotros nos lo dio Abraham cuando murió su mujer, compró el suelo y tal. Pero que usted me está hablando de hace 2000 y pico años. Ya, pero da igual, esto es nuestro. Entonces, ¿pero cómo va a ser así? Que sí. Y a continuación surge lo que los palestinos llaman la Nakba, que es una matanza generalizada en una guerra, porque también lo fue, pero mezclada con esa matanza y limpieza étnica en Israel. A partir de ahí se asienta una administración sionista con base en esa voluntad expresa de los ingleses, que se han especializado en ir creando problemas por todo el planeta, y a partir de ahí surge un conflicto gravísimo en el que nadie está exento de haber cometido excesos, crímenes, asesinatos, de haber practicado el terrorismo, y nadie tampoco está libre de tener víctimas inocentes en su lado. Dicho esto, cuando llegamos a este momento, al margen de que fuera legítimo o ilegítimo la declaración Balfour, o al margen de que fuera legítimo o ilegítimo el planteamiento de los dos estados, aquí lo que hay que hacer es conseguir una solución que garantice la paz para todo el mundo y una convivencia posible. Y para que exista una convivencia posible, los palestinos tienen que tener continuidad territorial y acceso al agua. Eso sí, y que les dejen su bolsa de gas frente a Gaza, que por algo está ahí el corrupto de Netanyahu fastidiando. Bien, si eso es así, de alguna manera tendrán que buscarse la forma de primero coexistir y quién sabe si convivir pasado el tiempo para que puedan salir adelante. ¿Es la solución deseable? Esa, para mí no. Yo lo diré con todas las consecuencias. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Pero al margen de lo que yo pueda sentir, y creo que lo acabo de dejar muy claro, al margen de lo que yo pueda sentir, entiendo que hay que buscar una solución pacífica. Y creo que la solución de los dos estados lo sería. Pero evidentemente estamos muy lejos de eso. ¿Estás siguiendo un poco el tema en Estados Unidos, este periodo ya preelectoral, teniendo en cuenta que ahora en noviembre hay elecciones presidenciales? Porque Biden lo tiene cada vez más complicado y encima con todas estas manifestaciones que ha habido multitudinarias en las universidades de jóvenes que habitualmente votaban al Partido Demócrata, con un Trump que cada vez parece ser que tiene más apoyo, a pesar de toda la campaña que están haciendo en contra suya. ¿Cómo estás viviendo tú esta situación en Estados Unidos, esta polarización? Si cuando gane quien gane, probablemente la otra parte no vaya a reconocer los resultados. ¿Cómo lo estás viendo un poco todo el tema en Estados Unidos? Hombre, yo tengo que ser sincero. Estados Unidos tiene un montón de cosas que me gustan y un montón de cosas que no me gustan. Entre las que no me gustan está toda la política actual de ellos. Y entiendo que la situación que se ha creado en Gaza es un problema que no he buscado. Ellos tenían otros planes, tienen otras prioridades, tienen otros intereses, pero la extrema derecha sionista en Israel y el corrupto Netanyahu obviamente tenía que sobrevivir a la impopularidad que tenía y aparte de los designios geopolíticos que hay detrás, por temas energéticos, Canal Ben Gurión, etc. Y les han liado una en Gaza cuando menos se lo esperaban, cuando ya tienen otra abierta en Ucrania y cuando lo que les surge es Asia-Pacífico. En esas condiciones y en unas condiciones de una carrera armamentística y tecnológica y económica con China brutal, alguien les abre un melón y encima ese melón pone en cuestión la continuidad de la camarilla que está detrás de Biden. Cualquier persona que mire a Biden sabe perfectamente que quien gobierna, piensa y decide no es él, porque sus capacidades cognitivas están muy reducidas. Por lo tanto, que alguien tiene que estar haciéndolo.
Y esa camarilla, esto le ha pillado muy mal porque además pone en cuestión la viabilidad de una reelección el 5 de noviembre. Además, en las fechas que estamos, con el juicio que tiene Trump en este momento, que le han abierto 200, probablemente este sea el último, la sentencia no llegue antes del 5 de noviembre y los demás tendrán que celebrar después. Con lo cual, si gana, esos juicios no tendrán lugar, porque ya se autoindultará él. Con lo cual, a partir de ahí, la situación es para Estados Unidos calamitosa, desde el punto de vista de que es el propio sistema el que está, las propias contradicciones del sistema le están llevando a una situación crítica. Una situación crítica porque se enfrenta a desafíos interiores y exteriores que exceden su capacidad. Cuando ayer o antes de ayer hablaba de Joseph Nye, de la paradoja del poder norteamericano, del poder blando y todo esto, él decía, como parte de la escuela idealista, contrapuesta al realismo ofensivo de Markheimer, él planteaba que Estados Unidos tenía que haber sido multilateralista, que tenía que haber cooperado con el resto de países para poder conducir esta situación a un problema compartido. No lo hizo. Ellos han preferido el unilateralismo. Bien, ahora el problema es de ellos. Y el problema de ellos en Estados Unidos no tienen capacidad para enfrentarlo en el ámbito interno porque las costuras del sistema se les han abierto. El problema que tienen es un problema que va a afectar al tejido constitucional norteamericano. Y luego, pensemos, un expresidente candidato diciendo que quiere que Estados Unidos deje la OTAN, Cuidado. Y que hay muchas formas de dejarla. Que una forma de dejarla es decir, artículo 13, me salgo, pero la otra es decir, artículo 5, yo sí te presto asistencia, te mando dos camiones con bocadillos de chopet y otros 2 con tiritas para las heridas. Y ha cumplido. Con lo cual puede ser muy complicado. Y en el exterior, porque es que se está enfrentando a verdaderos gigantes como son China e India, que aunque en este momento no representa un desafío estratégico en el ámbito militar o geopolítico, sí lo es cada vez más en el ámbito económico. Con lo cual... Lo tiene complicado. En junio tenemos elecciones al Parlamento Europeo. ¿Tú no te da la sensación de que no se le prestan demasiada atención a estas elecciones y en realidad son más importantes de lo que parecen? En el sentido, aquí muchas veces nuestros políticos, casi de manera constante, dicen esto lo he podido hacer porque me lo permite la Unión Europea, esto no lo puedo hacer porque me lo impide la Unión Europea, o la Unión Europea me limita mi capacidad de decisión. Al final hay algo allí que sí que es importante, ¿verdad? Es cierto que al final el Parlamento no es un órgano ejecutivo, para eso ya está la Comisión o el Consejo, pero es verdad que todo tiene que pasar también por el Parlamento. Pero aquí está, al final muchas veces no sabemos ni a quién estamos votando, no van los mejores, en muchos casos son desechos de tienta, o gente que molesta en el territorio nacional, o muchas veces un premio para algún político para que vaya allí a acabar sus días. Y no deberíamos prestarlo más atención y de verdad exigir que fueran de verdad españoles, en el caso concreto nuestro, a defender los auténticos intereses de España, porque sabemos que hay muchos eurodiputados que hacen lobby, pero para otros países, porque la fuerza de los lobbies, que hay más de 500 registrados en la Unión Europea, que está permitido que hagan lobby y que en cierto modo sobornen, por así decirlo, o paguen a los eurodiputados para conseguir ciertas ventajas para esos lobbies. ¿No crees que esto también deberíamos darle un pensamiento? Porque lo normal es que haya una abstención muy alta, porque la mayoría de las personas no saben, ni siquiera poco menos, para qué sirve el Parlamento Europeo. ¿No deberíamos darle un pensamiento? Mi coronel, pensemos. El señor que esta mañana llamaba a la radio diciendo que no se explicaba cómo podíamos estar ayudando a la Rusia comunista, tiene derecho a voto en las elecciones al Parlamento Europeo. Si con ese conocimiento de la realidad, ¿qué derecho a voto va a ejercer y para dónde? ¿Qué información tiene el ciudadano medio de la política internacional o de la política real? Es que lo que está ocurriendo en este momento
no es algo que se estuviese diciendo hace 10 o 15 años. Yo he tenido mucha admiración por un político a lo largo de Perdona que te interrumpa, pero fíjate, decías, esto una persona, un ciudadano cualquiera que ha llamado a la radio. Hace 2 días yo oí en una de estas radios principales, probablemente la misma que tú estás mencionando, como a las 9:30 de la mañana, que uno de los tertulianos afirmaba con rotundidad que Putin había ofrecido a Puigdemont 15.000 soldados para la independencia de Cataluña. Y lo decía con esa rotundidad total y absoluta, algo que es totalmente falso. Pero ayer en una televisión, por la tarde, también una de las televisiones principales, pues una señora afirmaba de estas cosas que dicen, además, pero con esta rotundidad también y absoluta, pues algo parecido, en el mismo sentido. Es decir, que vemos que se dice muchas barbaridades y no por personas, una persona cualquiera, un ciudadano más que llama por teléfono. En este caso, esta señora lo que decía era que Rusia había invadido Ucrania sin que hubiera habido ninguna provocación de ningún tipo por parte de Ucrania. Parecía que se olvidaba de los 14.000 muertos que había habido en Donbass desde 2014, ¿verdad? Pero quiero decir que es que se lanzan afirmaciones gratuitas por personas que al final están moldeando la opinión pública, pero que son tertulianos, que yo entiendo muchas veces que son tertulianos que en 2 horas o 3 horas de programa tienen que hablar de 20 temas distintos. Y al final te das cuenta que saben muy poco de prácticamente ninguno porque no son verdaderos especialistas, pero que al final están moldeando una vez más la opinión pública de todo el mundo, de la opinión pública de toda España. Pero efectivamente, entonces dices, ¿qué capacidad tienen las personas al final con esa falta de conocimientos para poder votar con conocimiento de causa? Bueno, pues el problema está en que la pregunta, y es a donde yo iba, es si esa falta de información es voluntaria, porque esta persona, teniendo la oportunidad de adquirirla, no la adquiere, si es generalizada o si es algo inducido. Y si tú te das cuenta, cuando tú pones cualquier informativo en cualquier cadena televisiva, aquello parece, la mitad es crónica social y la otra mitad es crónica de sucesos. Pero información como tal no hay ninguna. Y por supuesto, ya no hablemos del tema de la guerra de Ucrania, que eso ya es como para echarte a llorar, por la profunda falsedad y falsificación constante y permanente de la realidad. Por cierto, Margarita, que hagas público los contratos para actualizar los Leopard que les han mandado los ucranianos, que no nos los quieres contar. Lo digo por si me está viendo la señora ministra de Defensa. Entonces, toma nota. Y volviendo al tema, pues verdaderamente en este momento pues la gente no tiene ese conocimiento. ¿Cómo van a tomar conciencia? Y luego además, aquello es el patio de los mayores. Aquello no es esto. Aquello no es el Parlamento de Extremadura o de Andalucía o de Murcia o del País Vasco, no. Aquello es el patio de los mayores con gente que además habla muy raro, porque no hablan en otras cosas como el danés y esas cosas. Por lo tanto, van allí, se deslumbran, se les ponen los ojos como platos, se llevan 11.000 euros al mes todos los meses, trabajan 2 ratillos, porque son 2 ratillos mal echados. Viajando todos los días, cobrando dietas. Vamos, que lo que tú quieras. Y a partir de ahí, lo de los 11.000 euros no lo estoy exagerando, es eso. Y a partir de ahí te encuentras con que esta gente se prestan a una serie de políticas que son, como tú bien dices, aquellas que interesan a las grandes corporaciones, a los grandes intereses. ¿Pero verdaderamente el Parlamento Europeo decide? ¿O es la Comisión? Y si es la Comisión Europea la que decide, de donde se emanan las directivas de obligado cumplimiento, que una vez transcurrido el plazo de transposición al ordenamiento jurídico interno, si no se han transpuesto, son de invocación directa en España. Y bueno, aunque en España se cumplen según de qué manera. Pero me lo pones peor, porque entonces estamos hablando de instituciones y de personas no elegidas democráticamente. Claro, pero además hay una cuestión, y es que no pensemos que no podemos porque no estamos en Europa, o que lo que se hace en Europa, en Bruselas, aquí llega de forma indirecta. No. Todo el derecho, toda la normativa que se emana de la Comisión, aquí es de obligado cumplimiento. Y si no se transpone en un plazo, se invoca directamente y se aplica. Forma parte de nuestro propio derecho. Por lo tanto, cuando tú te encuentras, les voy a poner un ejemplo, polémico, pero un ejemplo. Cuando alguien se ha recriminado muchísimo a Irene Montero y al Ministerio de Igualdad la reforma
de la ley del solo sí es sí. Bien, ha tenido unos resultados, estoy convencido que indeseados. No creo que nadie quisiera excarcelar anticipadamente a 100 y pico personas, ni reducir la pena a 1.200 y pico. Estoy convencido, con lo cual para mí le presumo la buena fe. Pero partiendo de ahí nos encontramos con que la Organización Mundial de Salud ha hecho el Convenio de Estambul impone una reforma de los códigos penales para precisamente englobar en el concepto de agresión sexual todas las conductas que atentan a esa libertad sexual. De ahí que esta señora ministra, en su lengua de trapo y en su cortedad intelectual, dijera: hemos situado el consentimiento en el centro. No, señora, el consentimiento estaba en el centro ya en la Edad Media. Lo que pasa es que usted no lo sabe explicar. Y el error que ustedes han cometido es que nadie les advirtió, como sí lo hicieron por el tope máximo, que si rebajaban las penas también favorecía. Y que no podían bajarla de 6 a 4 en la base, en el mínimo de la pena. Como no lo sabía, lo hicieron mal. ¿Pero todo eso de dónde viene? Viene de un instrumento jurídico internacional como es el Convenio de Estambul. Por lo tanto, la normativa de derecho internacional y las normas de la Comisión de Bruselas son de aplicación en España y tienen eficacia y tienen fuerza en España. Y por eso las elecciones europeas son importantes desde nuestro punto de vista, pero claro, la pregunta ¿es importante ir a Europa para hacer lo que está haciendo el señor Borrell? Ya. Pero una vez más, entonces, ¿qué pintamos los ciudadanos, Francisco? Pues nada, ya. Ni en la política nacional ni la europea. Bueno, nosotros... Es que nos han vendido otra cosa que no es verdad, ¿no? Pero es... La soberanía popular, ¿dónde está? Pero es que ciertamente pensémoslo. A mí hay cosas que me dan miedo, porque hay palabras que me dan miedo. Hay muchas personas que cuando yo dije en tu programa que el origen de todos nuestros males está en la Constitución, ¿cómo se puede permitir en el canal de un militar que otro? Cuidadito, que yo sigo siendo guardia civil, pero ya estoy retirado, el coronel no. Yo ya soy civil, puedo decir lo que me dé la gana. Se diga estas cosas de la Constitución. Y si no defendemos la Constitución, ¿qué nos queda? Y yo, claro, pienso, la gente le han lavado el cerebro de tal manera que piensan y confunden que lo esencial y lo permanente no es la patria, sino la Constitución. No, miren ustedes, constituciones hemos tenido un pico. El patria nada más que una. Y lo malo es que una constitución es un instrumento más de lo permanente, de la patria. Y en el momento esta constitución habla de una cosa que parece muy preocupante en el escenario que tenemos. Y es que por un lado habla de la indisoluble unidad de la nación española, pero también menciona el término nacionalidades. Y el término de nacionalidades nos lleva automáticamente ¿a dónde? A una eventual, que no cabe, pero que se querrá meter, tampoco era constitucional la amnistía, ¿se acuerdan? Interpretación del derecho de autodeterminación, que solamente es aplicable a los territorios colonizados. Ejemplo, Gibraltar. Bien, pues esta Constitución tiene aristas peligrosísimas. De verdad la gente, el 6 de diciembre de 78, cuando salió publicado aquello, pensaba que iba a significar todo lo que ha significado. ¿Sabían a qué decían sí? Ya. Nos vamos a Marruecos. Ay, qué bonito. ¿Está Marruecos aprovechando nuestras vulnerabilidades? ¿Nos ve como un objetivo débil? ¿Nos ve como un objetivo abordable, por así decirlo, precisamente por estas fracturas que tenemos internas, por esta debilidad política, por incluso la situación económica en la que estamos viviendo, por nuestra pérdida de influencia en el mundo, incluso en la propia Europa, lo estamos viendo ahora mismo, que al final, nos guste o no nos guste, esta decisión del presidente del gobierno pues ha sido amparada por países que no son precisamente los más punteros en Europa, ¿no? Cuando Marruecos ahora mismo tiene el apoyo cada vez más claro y más obvio de Estados Unidos, de Israel, por supuesto de Francia, de Reino Unido, es decir, de países que todavía siguen marcando la pauta en el mundo, que tienen gran pulmón financiero, gran pulmón militar.
¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos ven? ¿Nos debe preocupar la situación con respecto a Marruecos? Nosotros tenemos que ser realistas. Tenemos al lado un país con el que en algún momento hemos entrado en conflicto y en otros momentos hemos tenido una mejor relación e incluso hemos colaborado en distintos aspectos. Plantearnos un odio o una enemistad furibunda con Marruecos es contrario incluso a nuestros propios intereses, pero plantearnos el ignorar la historia y el ignorar la realidad, la teoría política incluso, para relacionarnos con Marruecos también es un grave error. Hubo quien dijo que toda potencia y todo país en expansión y potente solamente lo consigue serlo cuando los países que tiene contiguos no lo son. Si en los colegios, en las escuelas, en Marruecos, que es una economía pujante como pocas, estamos viendo que se habla del Gran Marruecos, que engloba parte de todos los países fronterizos, no solo de España. Mauritania, porque ellos solo Argelia, reconocen fronteras históricas, que dicen ellos. Unas fronteras históricas basándose en su interpretación de la historia, que obviamente me parece que muy respetable su derecho a interpretar la historia como ellos quieran. Yo también lo tengo y también lo puedo interpretar como yo quiera. A partir de ahí, la pregunta es, estas personas que tienen un país con una población que, a diferencia de la nuestra, no se está extinguiendo. Nosotros, si le hacemos caso al Banco de España, necesitamos todavía 20 y tantos millones más de extranjeros venidos de fuera, que sumados a los que hay, más los descendientes de los que hay, significaría que en el año 2050 más de la mitad de la población de España ya no sería de origen español. A partir de ahí podemos dar a España por desaparecida, porque un país no es solo un sujeto de derecho internacional público, no es solo una personalidad pública de derecho, no es solo una realidad militar o una realidad económica, es una memoria, es un pasado compartido, Una idiosincrasia, es una forma de estar y entender la vida y el mundo. Bueno, pues evidentemente si eso ocurre, España, lo que hemos entendido hasta ahora como España, ya no existirá. Bien, pues Marruecos no tiene esa situación. Marruecos tiene una población menor de 20 años, que creo que es del 40% o una cosa así. muy joven. Una economía pujante como pocas. Un ejército en expansión. Un príncipe joven que todos los días en las redes sociales, día sí y día también, está publicando sistemáticamente contenidos que hacen alusión al Gran Marruecos en las fronteras históricas de Marruecos. Por contra, nosotros, su padre no es excesivamente mayor, pero está enfermo. Y nadie le augura que llegue a los 90, ni que sea como como la reina Isabel en Inglaterra. Por lo tanto, nos encontramos con un escenario a 10, 15 años terrible. Terrible para nosotros. Nos están haciendo la guerra híbrida, tanto en Ceuta como en Melilla como en Canarias. Están desestabilizando sistemáticamente nuestro entorno. ¿Por qué? Ahí lo hemos visto, la cuestión de que si un partido político de mayoría, no voy a decir religiosa de ningún tipo, sino pro-marroquí, pues te estás encontrando con que están comprando votos. ¿Cómo ha cambiado la demografía de las ciudades españolas en África? ¿Qué pasaría ahora mismo con un nuevo Perejil, por ejemplo? Con toda esta situación nos encontramos con que un buen día alguien que sale muy pizpireto a reconocer a Palestina. Perdón, no me quiero anticipar. Muy pizpireto él va y modifica la política española de Estado respecto del Sáhara. Una vez que ha hecho eso, nadie se explica cómo ni por qué, y además tampoco nos lo explican los demás. Yo no estoy diciendo en ningún momento que el Reino de Marruecos tenga nada que ver con ello.
Lo digo y lo anticipo para evitar problemas legales. Pero el caso es que con posterioridad sale una causa en la que se dice, y salen los medios de prensa y llega a la Audiencia Nacional, una causa en la que al parecer se ha podido, con un sistema como es Pegasus, un software de origen israelí, pues acceder a los teléfonos móviles del ministro de Agricultura, de la ministra de Defensa, del ministro del Interior y del presidente del gobierno. Y alguien pensará, ¿y por qué el ministro de Agricultura? Pregunten ustedes a qué se dedica la señora del ministro de Agricultura y verán ustedes por qué. Verán ustedes a qué se dedica y cómo se dedica y a cuánto. Cuéntanoslo así, aunque sea brevemente. Sí, una ONG de especiales relaciones con el norte de África. Ahí. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que Marruecos, fiel aliado de Israel, en este momento, país socio no miembro de la OTAN, pues se ve tremendamente favorecido. Y un buen día, el señor presidente del gobierno decide que va a reconocer a Palestina. Y eso es una gran idea, porque como ha tenido bastantes desencuentros con Israel últimamente, pues en Israel creo que están bastante ofendidos con él. Y de hecho aquí la embajada ha protestado en distintos, al margen de la opinión que yo tenga sobre Gaza, sobre ellos, sobre el tema. Muy bien. El juez español, desde la Audiencia Nacional, solicita a Israel colaboración con la cuestión de Pegasus para explicarles, que les expliquen qué se ha accedido, a qué no, cómo, de qué manera. Israel no responde. Muy bien. Y a continuación, cuando él mueve ficha para reconocer a Palestina, Israel le hace llegar al juez francés información relevante sobre la cuestión y el juez francés, sin que nadie se la pida, se la hace llegar al juez español. Y a continuación, aquí que hay una causa abierta con su señora, no digo que esté todavía en condición de investigada, digo solamente que hay una causa abierta investigando el proceder de la misma, pues te encuentras con que se toma 5 días de reflexión terribles y se prepara para lo que viene. La pregunta que yo me hago, por supuesto no lo afirmo, ¿todo esto tendrá algo que ver? Estamos viendo que a tenor de las declaraciones de todos los líderes europeos, poco menos estamos ya en una situación prebélica en el conjunto de Europa. De todos, de parte del señor Scholz, Macron, que parece que también, no sé qué le está pasando, parece que se ha vuelto también medio loco, pero también Sunak, el primer ministro británico, que todos están hablando de que hay que incrementar la ayuda militar a Ucrania, que hay que incluso enviar tropas ya de la OTAN a Ucrania, ya sobre el terreno, clarísimamente, y no fuerzas de operaciones especiales que probablemente lleven allí tiempo, como es lo habitual, sino un contingente importante, y además de una manera totalmente abierta y transparente. E incluso están hablando ya de preparar a las poblaciones, de entrenarla, de instruirla precisamente para esta guerra. Y el problema es que a lo mejor esto que puede ser simplemente otra guerra dialéctica entre las dos partes ahora mismo enfrentadas o que nos han llevado a este enfrentamiento. Pero claro, el problema es que ya una vez que te metes en este ambiente puede saltar una chispa y incendiarlo completamente todo. ¿A ti no te preocupa esta situación que además nos está debilitando mucho? Una Alemania que mientras Rusia va a crecer, según el Fondo Monetario Internacional y JP Morgan, va a crecer a un 3,5%, Alemania va a crecer a un 0,2%, a un 0,2%, es decir, 17 veces menos que Rusia, Alemania. ¿Esto no es muy preocupante lo que nos está pasando en toda Europa, Francisco? Sí, fíjate, y hay un aspecto de esto que no se suele señalar, no se suele subrayar, que es la ruptura interna que está subiendo dentro de la Unión Europea, incluso dentro de la propia OTAN. Porque mientras que por un lado tenemos una Europa ultrabelicista, que es la Europa de los antiguos, de los del espacio postsoviético, me gustaría que se dieran una vueltecita, por ejemplo, por la situación que tiene la población rusa en Estonia y en Letonia, para que vean hasta qué punto puede llegar la xenofobia y la discriminación de una población. Luego preguntan que por qué pasan las cosas. Bien, fuera de Rusia en este momento hay 20 y tantos millones de rusos que quedaron sin país, apátridas, en el espacio postsoviético. Esa situación ha generado
muchísimos problemas, no voy a entrar en ellos, no me quiero extender sobre todo lo que ha sido Puedes el extenderte ITER. todo lo que tú quieras, ¿sabes? Que sin ningún Porque problema. aquí esto de que, es decir, si tú coges el cuento, para entender el cuento hay que contarlo entero. Y aquí nada más que se cuenta la parte desde febrero del 22 para acá. O como mucho, desde el Maidán para acá. Y esto tiene un recorrido mucho más largo. Igual que está pasando ahora mismo en Georgia. Exactamente lo mismo. Que están preparando otra Que están revolución de preparando colores. otra revolución de colores, otra guerra híbrida y demás. En el año 91 los archivos están desclasificados. La señora presentadora de la Deutsche Welle en español puede seguir mintiendo todo lo que quiera, pero los archivos están desclasificados desde el año 2017, en los que James Baker se compromete a no expandir la OTAN más allá de las fronteras de la Alemania reunificada. Por cierto, poca gente sabe que ya en su día la Unión Soviética, una vez que se había creado la OTAN, solicitó el ingreso en la OTAN y propuso la reunificación alemana en fecha tan temprana como 1954. Quien decidió que eso no iba a ser así no fue la URSS entonces, sino Stalin. Desde entonces y hasta ahora, la URSS solicitó nuevamente el ingreso en la OTAN con Gorbachov, cuando le dijo a Baker, mire usted, si la OTAN no se dirige contra nadie, ¿por qué no nos admiten? Y la convertimos en un sistema de seguridad compartido. No quisieron. Yeltsin volvió a solicitar ya Rusia, no la URSS, el ingreso en la OTAN. Se lo volvieron a negar. En Moscú, en el año 2000, en la cena de gala a la que acudió Clinton con Putin se lo volvió a decir. Querían ingresar en la OTAN. Le volvió a decir que no. Es más, en aquel momento incluso se abrió la comisión rusa en Bruselas, en el cuartel general de la OTAN, que según dijo la propia administración de Clinton, era el paso previo a su ingreso en la OTAN. Es que en la estrategia el documento de estrategia de la OTAN del año 2010, a Rusia se la consideraba un socio. Claro. Rusia apoyó a Estados Unidos durante la invasión de Afganistán porque tenían una información que Estados Unidos no tenía después de lo que había sido la fallida campaña del año 79 en Afganistán. En el año 2007, Putin, que se sentía engañado, hizo un discurso, el histórico discurso de Putin en el año 2007, en la reunión de los países de la OSCE, en el que dijo que contra quién iba la OTAN, por qué se seguían expandiendo, que se habían comprometido a no hacerlo, que no podía existir seguridad de unos a costa de la seguridad de otro. Estados Unidos no lo toleró en la crisis de los misiles en Cuba. ¿Por qué tendríamos que entender que otro país, otra potencia nuclear, lo permitiese? Bien, aún así le ignoraron. La señora Victoria Nuland y el Instituto para el Estudio de la Guerra, que es un lobby todos de más o menos de la misma familia, de los Kagan, todos, por cierto, con derecho a la nacionalidad israelí, pues esta gente, en el año 2014, promovieron un golpe de Estado en Ucrania, donde están las grabaciones que se hicieron públicas, donde son el propio embajador de Estados Unidos y la señora Victoria Nuland los que están eligiendo a los miembros del nuevo gobierno ucraniano. Y en ese mismo momento se inició una guerra contra la población civil del Donbass. Si ustedes miran un mapa de Ucrania, verán que el este de Ucrania es población rusa que tenía doble nacionalidad o nacionalidad rusa, que percibía sus ingresos, sus emolumentos y sus servicios de Rusia. Porque se los había dejado de pagar. Y más cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, que Crimea votó como república independiente en el año 91 su independencia de la URSS y que Ucrania lo invadió. Es decir, Ucrania es potencia invasora en Crimea y que es la propia Crimea en 2014 la que decide reincorporarse a la Federación Rusa. Es decir, está muy bien que sigan mintiendo en los medios de comunicación, pero que sepan que para mantener esta guerra contraria a nuestros intereses tienen que mentir
todos los días sin parar. Y siempre que alguien consulte un libro de historia o siempre que alguien recupere un documento gráfico o un documento sonoro en el que se les recuerde, quedarán como la gente miserable, mentirosa que llevó a la muerte a una generación entera, de ucranianos para empezar, y ya veremos si más gente. Por lo tanto, es decir, al menos la indignidad los cubre. A partir de ahí, esta guerra llegó al punto en el que lo que se estaban planteando después de 8 años de guerra civil no era cumplir los acuerdos de Minsk I o de Minsk II con una reforma constitucional de la Constitución ucraniana para que la población rusófona tuviese una autonomía equivalente a la que tiene aquí Logroño. No cumplieron nunca los acuerdos. Y la propia Angela Merkel, en enero del 23, en el diario Corriere della Sera, reconoció que había sido un engaño. Para dar tiempo a Ucrania a prepararse para la guerra. Y ahora que esta guerra la han perdido, porque por motivos muy largos, que no me voy a extender, ya algunos dijimos y nos censuraron en alguna cadena de televisión desaparecida, que la iban a perder, porque las estructuras de los ejércitos de la OTAN actuales están pensadas para guerras de contrainsurgencia. De baja intensidad. De baja intensidad. No para este tipo de guerra. Que la alta tecnología de la OTAN a veces, en según qué contextos de un conflicto prolongado, puede que no sea tan rentable, que a lo mejor un T-72 funciona mejor que un Leopard 6. Que le pegas 2 patadas debajo de un árbol, lo has mantenido y sigues chutando, y con un Leopard te tienes que complicar la vida yendo a fábrica, toda la película. Entonces, a partir de ahí, esta situación, lo que ha llevado a Europa es a una situación esquizofrénica, que es estar actuando constantemente en contra de sus propios intereses. Europa funcionaba porque teníamos una energía barata en la economía alemana, que era la economía de Europa Central, y nosotros, los países subalternos que nos habían canibalizado a lo largo de las décadas precedentes, pues teníamos una economía pues reflejo de la economía industrial alemana. Si tú a la economía alemana le cortas ese suministro de energía barato, se desploma. Y con ese, todos nosotros. Y por cierto, en beneficio de Estados Unidos. Nadie pregunta aquí quién voló el Nord Stream 2. Y solamente 5 países que podían hacerlo en el mundo, con capacidad técnica. Y precisamente ni Polonia ni Ucrania son uno de ellos. Y Rusia lo tenía tan difícil como cerrar el grifo. China no tenía nada que ver en el tema. A ver quién nos queda. A ver qué nos pueden contar los del SBS británico o gente así. El escuadrón de botes y tal. Por lo tanto, a partir de ahí, ahora nos encontramos con que nos quieren lanzar a una guerra y dices, bueno, vamos a ver, pero esta gente sabe lo que habla. ¿Qué capacidad tiene Francia para poner tropas sobre el terreno en Ucrania? Pues tiene la capacidad para poner 2 brigadas, que son algo así como cada una de ellas 5.000, 6.000 hombres, que van a cubrir un ancho de combate más o menos de 80 kilómetros. Corrígeme que tú eres coronel de Estado Mayor. Si digo alguna inexactitud, pues me corriges. Y con una capacidad para sostenerla en el terreno ¿de cuánto? De 2 meses. En Ucrania las brigadas se gastan, según la OTAN, perdiendo el 35% de la fuerza, has perdido la capacidad de combate. Perdiendo el 35%. Por lo tanto, ¿cuántas unidades podrían mantenerse a largo plazo según la propia jefatura del ejército francés? Y es más, según ha declarado un coronel esta misma semana, el martes creo que fue en la televisión francesa, los batallones que ya tienen destinados en el este de Europa. O sea que Francia están hablando de cosas que en realidad no pueden hacer. Es muy curioso, Francisco, porque los más sensatos son los militares. Mira, el otro día precisamente, a mí me gusta mucho ver la televisión francesa porque hay unos debates de verdad fantásticos. Como aquí. Mira, y había un general ya retirado, había 2 escritores, o sea, 2 analistas, por así decirlo, civiles, y una antigua embajadora francesa en Moscú.
el más sensato, el general. O sea, nosotros diciendo, no, hay que ir a la guerra porque esto no lo podemos permitir, porque Rusia mañana va a llegar hasta aquí y nos va a matar a todos, ¿no? Poco menos. Y el general decía, no, vamos a ver, vamos a pensar un poco, ¿no? Primero, ¿dónde está la capacidad, dónde está la voluntad de llegar hasta Francia? Él, evidentemente, tenía que enfrentarse con toda la OTAN. Ya, o sea, pero fíjate, es muy curioso porque los que de verdad somos profesionales de la milicia, los que conocemos la guerra, somos los que estamos intentando imponer o intentando difundir un poco de sensatez. Y en cambio hay muchos de estos, que tú lo sabes, muchos avenerizos, que son los peores siempre en todas las guerras, que son los que están animando una guerra que no van a ir ellos, no van a ir sus hijos, nos van a implicar a los demás, pero que son los que parece que tienen mucho interés en ir a esta guerra. Es algo que a mí me preocupa enormemente. Porque es como todo en esta vida, es una cuestión de información. Cuando yo tengo un cliente en el despacho que él cree que tiene un problema y lo concibe dentro de unas dimensiones, lo hace desde el desconocimiento del derecho, desde el desconocimiento de la práctica jurídica y por lo tanto su capacidad de integración de la norma con la realidad y con su situación personal no existe. Pues aquí ocurre lo mismo. Aquí habla todo el mundo porque todo el mundo tiene boca, pero es asombroso la ligereza con la que se dicen palabras mayores como vamos a mandar tropas a Rusia. Vamos Ucrania, a ver, sí. si en este momento la OTAN se plantea o se hubiese planteado una movilización total de recursos a nivel convencional para enfrentarse a Rusia, el mismo que afirmó que perdían fue Putin en la última rueda de prensa con la cumbre con Macron. Es decir, no, está fuera de toda duda que la OTAN tiene un mayor PIB, un mayor presupuesto, un mayor volumen de población, a la larga un mayor volumen en el largo plazo para producir material militar y que podría ganar. Pero a alguien se le olvida un detalle, y es que una potencia nuclear no puede perder una guerra existencial. Porque si tú vas mañana y te planteas una amenaza a la existencia del Estado ruso, acabas de entrar en el supuesto en el que no tengas ninguna duda que van a apretar el botón rojo. Pero lo mismo Estados Unidos, y lo mismo China, y lo mismo la India, y lo mismo Pakistán. Y me apuran hasta Corea del Norte. Por lo tanto, pregunten en Israel, a ver si Israel no es capaz de llegar a apretar el botón si se pusiese en cuestión la viabilidad del Estado israelí. Totalmente. Por lo tanto, es absurdo buscar una solución en la que consistente en la derrota estratégica de Rusia en Ucrania. Es absurdo. No va a tener lugar. No se va a producir. Esta guerra se va a prolongar seguramente hasta el segundo semestre de 2025 o primero de 2026. Es mi estimación humilde, con mi poca conocimiento, por una razón muy sencilla, porque la van a estar estirando y prolongando en el tiempo de forma artificial. Ninguno de los recursos que están enviando a Ucrania son suficientes para nivelar la balanza o decantarla del lado ucraniano. Por lo tanto, lo único que están haciendo es prolongar una agonía. La pregunta es, a lo largo de todo este tiempo ya hemos perdido una fuente de suministro. Hemos visto que países como son los bálticos, como son Polonia, como puede ser Finlandia, que están de verdad como verdaderos fanáticos tratando de forzar la presencia nuclear en Polonia o que se despliegan 11 bases en Finlandia, es decir, de reforzar el belicismo. Hay otros países que sus élites quieren forzar esa situación, como son Francia o Alemania, o incluso el Reino Unido, pero no tienen capacidad. El Reino Unido está jubilando material militar en la Armada y demás por falta de personal para manejarlo. En España, desde que... Bueno, ahora hablamos muy mal de Pedro Sánchez, porque por lo visto plantean que es corrupción cambiar la amnistía por votos. Uh-huh. Pero cuando se abolió el servicio militar por votos, por parte de la derecha, en España eso no les pareció mal. Ya sabes que aquí lo del patriotismo de pulsera, con banderita de España, yo lo digo siempre, a mí me revienta ese tipo de cosas, porque llevar unos calcetines con la bandera de España me resulta alguna cosa. La bandera de España tiene que tener otro empaque, otra categoría, ¿no? Como para ser unos calcetines. Bueno, pues la gente lleva de pulserita. Además, siempre el mismo perfil de gente. Por lo tanto, pero esta es la conducta que han tenido. Pues en este caso concreto,
pues nos está pasando lo mismo. En España tampoco hay una capacidad para decir mañana vamos a coger y vamos a montar un ejército como el que había en tiempos de 350.000 soldados en tierra, 150.000 en la Armada y 80.000 en el Ejército del Aire y del Espacio. 600.000 hombres en armas. Págalos, equípalos, instrúyelos. Es como cuando le preguntan en Alemania estos días, hacen una encuesta y más de la mitad de la población dice que sí que están de acuerdo en volver a instaurar un servicio militar obligatorio, pero cuando le pregunta si él iría, dice que no. Es decir, sí, pero que vayan los demás, ¿no? Aquí en España las encuestas ponen de manifiesto una cosa, y es que la mayor parte de las personas no estarían dispuestos a ir a una guerra en ningún caso en España, ni el 20%. Ni con Marruecos ni con nadie. Ni siquiera para defender el territorio nacional. Lo cual es lógico, porque es la consecuencia lógica de 40 años denostando todas las virtudes que tuviesen que ver con la vida militar. Totalmente. Todo lo que tuviese que ver, no ya con lo militar. España tiene un problema muy serio. Hace 100 años se reflexionaba, o 150, sobre España como problema, el problema de España, España sin problema. Acuérdate de aquellas polémicas con Calvo Serer y con tanta gente. Y seguimos a vueltas con lo mismo. ¿Qué es España? ¿Qué llamamos España? España no superó el trance del salto del antiguo régimen al nuevo, al moderno. Y luego en España, y esto lo decía en su tesis doctoral Santiago Armesilla, que cuando no le conocía a nadie y yo le confundía con un cantante de Los Chichos o algo de esto, pues me compré el libro de su tesis doctoral. Desde aquí le mandamos un abrazo a Santiago Armesilla. Y me gustó mucho. No, es que me gustó muchísimo ese libro. Es fantástico. Entonces, sobre el marxismo y la cuestión de la unidad nacional y cómo el marxismo y cómo todas las cuestiones de la unidad nacional en el marxismo en España no habían sido bien resueltas. De ahí pasaron a la izquierda y nos hemos encontrado con la anomalía histórica de que la izquierda en España sistemáticamente pacte con el nacionalismo reaccionario, que es lo más anticontrario al principio de igualdad que existe que defendía la izquierda, ¿no? Con lo cual es una anomalía histórica en España. Además, normalmente el socialismo siempre ha sido internacionalista y estos son totalmente localistas. Pero también hemos tenido otras versiones del socialismo que no han sido, digamos, internacionalistas. Pero habrá gente que diga que cualquier forma de socialismo en cualquiera de sus versiones es lamentable. Yo no. Tampoco voy a decir lo contrario. Ni sí ni no. No entro. Es más, creo que tenemos que avanzar hacia formas nuevas de concebir la realidad. Totalmente. Porque, por ejemplo... Son fórmulas que están desfasadas. Bueno, es como decir que eres de derechas o eres de izquierdas. Son formas de autolimitarte. Yo estoy harto de decirlo. En el mismo momento en el que tú te metas bajo una etiqueta, te ves obligado a rechazar todo de lo contrario como falso y a asumir cosas falsas como si fueran auténticas. Y renuncias a la libertad de poder pensar por ti mismo. Es decir, es como estabularte, meterte allí en una cuadra y no poder salir. Entonces yo pienso cosas de derechas, pienso cosas de izquierdas, pienso cosas de comunistas, pienso cosas de extrema derecha, pienso de todo, porque con casi todo el mundo coincido en una cosa o en otra, ¿no? Pero yo tengo mi propia forma de pensar, la mía, que creo que... Y que como siempre, y además estoy convencido que estoy equivocado, porque como a lo largo de toda mi vida normalmente he estado equivocado, pues lo lógico es que ahora también vuelva a estarlo. Es decir, ¿por qué? Pues porque... es que ese es el principio de la sabiduría. La duda. Es decir, uno tiene que tener una duda razonable. De perfeccionarte. Y una duda razonable. Porque es que además la gente que está convencida de que tiene toda la verdad, normalmente la tiene encerrada en un libro y cuando tiene el libro te lo quiere meter en la cabeza a golpes. Fanático. Punto. Temo al hombre de un solo libro, acuérdate, ¿no? Pues esto es así. Entonces, a día de hoy, esa es nuestra situación. Y en el tema concreto, y quiero volver al tema de Ucrania y de la Unión Europea, en este momento nosotros tenemos una papeleta muy difícil porque conforme vayamos viendo el resultado de ese aumento del esfuerzo militar en Europa, esa pérdida, pensemos que Europa es el 60% del gasto social del mundo. Si bajamos 10 puntos de gasto social, ¿de qué forma va a repercutir eso en nosotros? Y me refiero en cuanto a turismo, pensiones, económicamente.
¿La gente está dispuesta a eso? Ahí tenemos un problema enorme. Cuando estamos perdiendo competitividad, estamos dejando de ser competitivos en el mundo por muchos motivos y con esa carga social, oye, que bendita sea, pero mientras se pueda soportar. Y además, ¿cómo se lo quitas a personas que no piensan que esto se les puede dar en momentos de bonanza exclusivamente, sino que piensa que es un derecho adquirido y que ya es inalienable y que nadie tiene el derecho a quitárselo a ellos? Entonces, yo no soy partidario de reducir, y lo digo con sinceridad, el gasto social, ni creo que no se pueda financiar. Creo que, por ejemplo, dicen, no hay dinero para las pensiones. Digo, uy, pues cuánta razón tienes. Por cierto, ¿durante cuántos años lleváis, al estar metidos en el euro y no poder devaluar la moneda, cuántos años lleváis devaluando los salarios? Porque a menos salarios, menor cotización, al menor cotización, menor dinero disponible, y por tanto no se pueden financiar las pensiones. Por lo tanto, estamos cambiando pensiones por beneficios empresariales y competitividad en el mercado empresarial. Pues a lo mejor la competitividad no hay que ganarla por vía de salarios, sino por vía de cambios de producción y de modos de producción. Y luego, otra cuestión. Se nos olvida que el mundo no nos espera. La tecnología, la robotización, la miniaturización, la digitalización, totalmente. está haciendo que cada vez el trabajo sea menor, que haya un menor volumen de trabajo, que se trabaje en menos horas y que haya una mayor capacidad de trabajo excedente. ¿Qué se va a hacer con eso? Ese es uno de los grandes problemas. Y aquí no se está afrontando con la suficiente seriedad. No, 28 millones de extranjeros más para mantener las pensiones. Esa no es la solución. No. Y además hay... creo que era 5 días o El Economista, uno de estos dos, lo publicaba hace 2 semanas. El blog Salmón lo publicaba hace 2 o 3 semanas. Y lo pueden ustedes buscar, el blog Salmón, lo buscan. Los extranjeros no te van a pagar las pensiones. No, porque también incrementan la carga social, evidentemente. Claro, y no solamente, si vuelves a traer aquí gente que o bien no tiene empleo o tiene un empleo mal pagado, ¿cómo te van a pagar las pensiones? Y luego además generan sus propios derechos económicos. Eso es. Por lo tanto, no te están pagando nada. Sí, es muy complejo. Pues, queridos amigos, como habéis visto, una maravilla poder escuchar a Francisco. Espero que os haya sido útil, que hayáis disfrutado como he disfrutado yo y que hayáis aprendido también muchísimo como he aprendido yo con Francisco, que esperemos que vuelva muchas veces más al canal del Coronel, a vuestro canal. Así que solamente me queda pues enviaros un abrazo fraternal como siempre y emplazaros para los próximos programas. Pues que os vaya todo fenomenal, que seáis felices y, como os digo, un abrazo fraternal. Muchísimas gracias, Francisco. Un placer, Coronel. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.